¿Recuerdan los cuentos cuando eran niños? O a veces también cuando eran jóvenes, pero los cuentos cuando éramos niños tenían otro sabor, ¿cierto? Y siempre los cuentos comenzaban, había una vez, ¿no? Y nosotros nos imaginábamos que, por ejemplo, yo en mi casa era Superman, y del techo de mi casa saltaban los fardos de pasto, pero no volaba mucho, siempre caía. Lo bueno es que estaban los fardos de pasto en el suelo y caíamos con mi hermano ahí. Y estos cuentos que nosotros teníamos de niño, llegó un momento en lo cual hicieron clic y ya dejaron de tener esa fantasía en nuestras vidas, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? De que esos cuentos que nosotros nos imaginábamos de había una vez, ¿sí?, tuvieron su final. Y un día a otro ya dejaron de ser reales, dejaron de ilusionarnos y comenzamos a vivir otras etapas. ¿Sí? ¿Les ha pasado, no? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando me enteré de que los Reyes Magos que se festejan en Argentina eran mis papás. Me desilusioné mucho. ¿Para qué les digo cuando... bueno, allá no es tanto lo del viejito pascuero. Nosotros como cristianos no enseñamos eso. Yo vengo de una familia que no es cristiana. Entonces a uno le enseñaban todas esas cosas. Pero los Reyes Magos, yo siempre me acuerdo cuando era chiquito y apareció una bicicleta para el Día de los Reyes Magos. Y yo le decía, mami, ¿cómo entraron la bicicleta? Porque para el viejito pascuero teníamos 2 estufas a leña, las dejábamos apagadas, para que no... y era verano, así que no había problema que entraran por ahí. Pero ¿cómo entraron los Reyes Magos con la bicicleta? No, es que hicieron algo y pasaron por entre medio de donde va la llave, de la puerta, nunca me olvido. Y después me acuerdo que a poquito tiempo un amigo en el colegio me dijeron, pero si son tus papás. Y ahí yo chao, había una vez los Reyes Magos. Y como era campo, a los Reyes Magos había que prepararles pasto, agua. Imagínense yo en el campo toda una tarde cortando, porque había mucho pasto, lavándolo para que los camellos comieran algo tiernito, suavecito. Y cuando me enteré me dije, tantos años que yo perdí el tiempo lavando pasto. Porque claro, los que vivían en ciudad sacaban un puñadito y lo dejaban, pero yo que vivía en el campo pasaba cortando pasto y mi papá me decía, pero no es necesario que le dejes tanto. No, sí, papá. Y yo cortaba pasto, No había máquina para cortar pasto, entonces con un asadón, bueno. Y así se nos fue. Ahora, no sé si les ha pasado que, y han visto, de que el mundo generalmente siempre busca lo genuino, ¿sí? Y no es un tema nuevo esto, sino que vamos a ver justamente el día de hoy, de que, fíjense que el mundo busca lo genuino, lo real, lo verdadero, pero nunca lo encuentra, ¿sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, yo nunca encontré los Reyes Magos, porque no existen, ¿sí? Ahora, no hay nada de malo en querer buscar algo genuino. Ahora, la diferencia está en buscar algo genuino y realmente hallar algo genuino, ¿sí? Y quiero que compartamos hoy, a ver si, maravilloso, este es el título, es genuino. Qué bueno cuando nos damos cuenta de que algo que tenemos realmente es genuino y no es made in persa, ¿sí? Made in, ¿sí?, imitación. Y no hay nada malo de buscar entonces, como les mencionaba, lo genuino. Aquí es donde vamos a ver de que la epístola de Juan se centra. Está escrita hace muchos siglos, ¿sí? Y esta carta trata acerca de un tema que es siempre actual. La vida que es genuina. Anótelo si quiere como título ahí en su Biblia. La vida que es genuina. Juan había descubierto que la realidad que satisface no se halla en cosas materiales, no se halla en emociones, sino que se basa, se halla y se centra en la persona de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Ahí tenemos ya un breve resumen aplicado a nuestras vidas. Él se ha dado cuenta de eso, de que no se basa nuestras vidas y el hallar algo genuino ni en cosas, ni en emociones, sino en la persona de Jesucristo. Y a medida que vamos avanzando y leyendo esta carta de Juan,
vamos a descubrir 3 hechos que son vitales para la vida que es genuina del cristiano. Ya leímos los primeros 4 versículos, así que vamos a pasar al primer punto. Lo primero es de que esta vida se revela. El versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, disculpen. Ahora, uno de los términos que más utiliza Juan es la palabra manifestar. Fíjense en el versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada, ¿sí? Dios se ha revelado a través de la creación. Busquemos, por favor, Romanos 1:20. Vamos a ver de que Dios básicamente se ha revelado por medio de 3 cosas. Justamente el otro día con los jóvenes estudiábamos algo sobre la evolución y vemos de que es imposible no darse cuenta de que Dios nos habla por medio de su creación, ¿sí? Aunque las personas no lo quieran ver y quieran atribuir eso a algo como que apareció la vida inteligente desde un momento para otro. Y a una chica se le preguntaba, bueno, si aquí no hay, nada es inteligente, no hubo una mente creadora de esto, crea tú una rosa. No puedo porque yo no tengo esa habilidad. Pero si no es nada inteligente, le decía el entrevistador. Y ella decía, no, es que no puedo. Bueno, entonces sí hay, ¿sí?, una creación inteligente. Hay un creador por medio de todo esto. Pero vemos de que la creación habla por sí sola. Romanos 1:20, ¿sí? Lo tenemos allí. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? También Él se manifiesta a través de su palabra. Segunda de Pedro 1:19, y un hermano que nos pueda ayudar leyendo, así podemos ir participando todo de lo que dice la palabra de Dios. Mati. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Muchas gracias, Matías. Y en forma completa y definitiva, también Él se revela a través de Jesucristo. Ahí en el libro de Juan, también un hermano que pueda leerlo, así participamos. Juan 14:9. ¿Quién lo tiene? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Muchas gracias, hermano Álvaro. ¿Sí? Entonces vemos de que Dios se revela y se manifiesta a través de la creación, a través de su palabra y en forma completa a través de Jesucristo. ¿Sí? Lo voy repitiendo para que puedan ir tomando nota. Ahora volvamos nuevamente ahí a Primera de Juan, pongan una marquita para que no se les vaya perdiendo. Y fíjense de que Jesús, como mencionaba recién, es la revelación de Dios y tiene un nombre muy especial, allí mencionado, al final del versículo 1. Dice, tocante al verbo de vida. ¿Sí? Primera de Juan y Juan 1:1 hablan sobre este nombre especial. Ahora, ¿por qué tiene Jesucristo este nombre? ¿Sí? El verbo de vida, como aparece allí. Y la respuesta es porque Cristo es a nosotros lo que nuestras palabras o verbos son a los demás. Nuestras palabras o verbos muestran a los demás lo que somos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y en la forma en que pensamos. Ahora Cristo nos revela la mente y el corazón de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la comunicación viviente entre Dios y el hombre. Por lo cual conocer a Jesucristo es conocer a Dios. ¿Sí? Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. ¿Y qué es lo que atacan las sectas? ¿Sí?
niegan que Jesucristo es Dios. Y hay que tener mucho cuidado con estos, hermanos, porque hay muchos mentirosos por muchos lados. Fijémonos allí mismo en primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 2, dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es el verdadero. ¿Sí? Muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Y no sé si ustedes han escuchado alguna vez la palabra Trinidad. ¿Sí? Bueno, esta es una combinación de tri, o sea que son tres, y unidad, que significa uno en tres o tres en uno. Es cierto que la palabra Trinidad, hermanos, no aparece en la Biblia descrita así, como palabra Trinidad. Pero la Biblia sí enseña con respecto a la Trinidad. Busquemos algunos versículos, por favor, para ver qué nos enseña la Biblia con respecto a ello. Mateo 28, 19 y 20. Alguien que lo pueda leer o seguramente lo saben de memoria. ¿Qué dice? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la Biblia nos enseña bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está mencionando la Trinidad. La Biblia nos enseña con respecto a esto. Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Segunda de Corintios 13, 14, por favor. Y esto es tan importante tenerlo claro, hermanos, y saber qué es lo que nos enseña la Biblia, porque lo que primero atacan las sectas es con respecto a la Trinidad. No sé si les ha pasado cuando han estado hablando con alguna persona que dicen: ¿y usted asiste a una iglesia? Sí, soy evangélico. Y cambian el discurso inmediatamente y empiezan a atacar la Trinidad con lo que nos van diciendo. Y la Biblia enseña con respecto a ello, y es muy claro, y es fundamental que nosotros sepamos cuáles son algunos de los versículos, al menos, que hablan y nos enseñan de esto. Segunda de Corintios, entonces, 13, 14. ¿Quién lo puede leer? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos, sean con todos vosotros. Amén. Amén. Nuevamente mencionada la Trinidad y Efesios 4, del 4 al 6. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Ninguna persona de la Trinidad, hermanos, puede ser dejada de lado.
ninguna persona de la Trinidad puede ser dejada de lado, ¿sí? Si nosotros negamos a una persona de la Trinidad, estamos negando la Trinidad entera. Ahora, fijémonos qué nos dice con respecto a esto que le acabo de mencionar. Primera de Juan 2:23. Mantengan marcado allí Primera de Juan, que es donde vamos a estar. 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? La enseñanza es clara. Entonces, lo primero que hemos visto es de que Dios se revela a través de su creación, de la palabra, a través de Jesucristo. Y Cristo nos revela la mente y el corazón de Dios. Él es el medio de comunicación viviente entre Dios y los hombres, por lo que conocer a Jesucristo es conocer a Dios. ¿Sí? Primer punto. Vamos con el segundo. Esta vida se experimenta. Allí 1 Juan 1:2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, al cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, el apóstol tuvo un encuentro personal con Jesucristo. No fue algo religioso, como muchos dicen. ¿Sí? Muchos dicen, bueno, es que él estuvo personalmente allí con Jesucristo, entonces él tenía más ventaja que nosotros. Pero él está diciendo todo esto no desde el que él estaba físicamente, sino de que él tenía una relación espiritual, una cercanía espiritual con Cristo, que es la cercanía que tú y que yo debemos tener con Cristo. ¿Sí? Es esa la cercanía. Al confiar en Cristo, había experimentado la vida eterna. Hermanos, ¿cómo pasamos nosotros nuestro día a día? ¿Experimentamos realmente lo que es ser un hijo de Dios? ¿Vemos más allá o solamente nos centramos a mirar nuestros problemas y las cosas que tenemos solamente en el frente? Juan utiliza 6 veces la frase nacido de Dios. Recuerden el título de lo que estamos viendo hoy, es genuino, ¿sí? Manténgalo en mente. Juan utiliza 6 veces la frase nacido de Dios. Juan 3:3, vamos para allá, vamos al libro de Juan. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y versículo 7: no te maravilles de que te dijere, os es necesario nacer de nuevo. Nosotros podemos experimentar la vida verdadera solo después de creer en Cristo como nuestro Salvador. Solo después de creer en Cristo como nuestro Salvador y poner nuestra confianza en Cristo, como nos dice allí 1 de Juan 5:1. Volvamos allí. 1 de Juan, lo estamos estrujando. 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es que nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que me ha sido engendrado por él. Entonces el Evangelio dice a la gente cómo recibir la maravillosa salvación que viene por medio de Cristo. ¿Sí? La primera carta de Juan nos dice cómo nosotros podemos estar seguros de que realmente hemos nacido nuevamente para Cristo. ¿Ok? Por eso es tan importante toda la Biblia. Y hoy he querido tocar algunos versículos en 1 de Juan, porque es importantísimo, hermanos, de que nosotros estemos seguros de que realmente hemos nacido de Dios. Ahora veamos algunas características de un hijo de Dios. La primera es que un verdadero hijo de Dios vive una vida justa. Vive una vida justa. ¿Qué dice allí 1 de Juan 2:29? Revisemos. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Lo segundo es que no practica el pecado, no hace de este un hábito. 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos,
Algunos dicen, bueno, yo voy a ser cristiano, voy a dejar de pecar. No. La diferencia es que antes de conocer a Cristo como Salvador, el pecado era un hábito, era algo natural, era algo totalmente normal en nuestras vidas. Cuando conocimos a Cristo, ¿sí?, dice que somos una nueva persona y al morar el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí?, nos va capacitando y nos va ayudando para que cuando nos enfrentamos a una tentación, a un pecado, ¿sí?, nosotros corremos inmediatamente al Padre y Él nos da la fortaleza para superar la tentación, y el pecado, que antes era un hábito, ahora es un tropiezo. O sea, no es algo normal y habitual en mi vida, no es algo que yo busco constantemente, sino que al contrario, ahora yo busco el rechazar constantemente eso. ¿Se entiende? Y después vamos a ver, y el mismo libro de Juan nos enseña que cuando caemos en pecado tenemos que correr inmediatamente a la cruz de Cristo, confesar nuestros pecados, pedir perdón a Dios, ¿sí? Y Él dice que nos ayuda, nos limpia y que nosotros continuamos nuestra vida delante del Señor, obviamente. La salvación no estamos hablando de que se pierde, ¿sí? Lo que perdemos es nuestra comunión, nuestra relación con Dios cuando pecamos, y eso tiene que ser restablecido en forma inmediata. Pero vamos a avanzar un poquito más. Se aman unos a otros y al Padre. Primera de Juan 4:7 y 5:1. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y cuando hablamos, hermanos, de que estamos pasando por necesidades aquí, es la oportunidad perfecta para que podamos mostrar ese amor práctico, ¿sí? Tenemos que orar, pero también podemos ayudar de alguna manera. No estoy hablando solamente de la manera económica, estoy hablando de preocuparme por mi hermano, acercarme, abrazarlo, ¿sí?, llorar junto con uno, reír junto con otros. Pero tenemos que mostrar el amor práctico, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. No tienen amor hacia el sistema mundial que los rodea, ¿sí? El mundo nos va envolviendo y va haciendo de que amemos más al mundo, ¿sí?, que a Dios, ¿sí? Cuando uno dice no voy a invertir, por ejemplo, ya no, supongamos, no voy a ir a un retiro de matrimonios, porque la verdad que eso es perder el dinero, prefiero salir a comer. ¿Quién está allí? ¿Sí? ¿Quién está controlando? Estoy hablando de algo práctico que nos puede suceder. Pero a veces amamos más al mundo, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque estamos viendo las características de un hijo de Dios. No son vencidos por las pasiones del mundo, sino que son vencedores. Fíjense allí en 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Cristo ya venció. Y nosotros somos partícipes de su victoria. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante que sepamos que hemos nacido de Dios, hermanos? Y es importante porque hay dos clases de hijos en este mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí? Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Un cristiano falso, hermanos, es algo que cuesta darse cuenta, ¿sí? Ahora, si yo les muestro este billete, todos me van a decir que es verdadero o es falso. ¿Sí? ¿Y por qué saben que es verdadero? Características. Conozco personas que falsifican muy bien los billetes. ¿Sí? Y hacen pasar los billetes de una manera increíble sin que nos demos cuenta. ¿Ah? Tiene un sello, ¿sí? Y el sello se puede falsificar.
Miren, allá hay un billete falso, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que es falso si yo le veo que tiene las líneas? Hermano, ¿me lo trae, por favor? Yo lo veo bien, ¿eh? Si yo le digo que los dos son falsos, ¿usted me cree? No, el de 10 sí ya sabemos. Este ya sabemos que es falso, ¿y este? Bueno, traje para probar algo. Espero que se vea. Esta es una luz que deberían verse algunas palabritas, ¿no? Oye, está muy bien hecho este billete. Miren, ahí tiene un sello de una, no sé si lo alcanzan a ver, una carita. Está como mal dibujado, pero lo dibujaron igual. El que no conoce al caballero que está aquí dice, bueno, es así feo. Pero, ¿sí? Fijémonos en este. Algunas características. Ahí aparece una marca. ¿La alcanzan a ver? ¿Se alcanza a distinguir? ¿No? Bueno. Este billete, miren. No sé si alcanzan a ver allá arriba. ¿Sí? Y por ahí, es que los que están más cerca aprovechan. Miren, casi se lo regalo. Pero ahí dice OK. Yo le escribí ahí OK. Y por ahí tiene otras marcas. Pero, ¿se dan cuenta que es muy fácil de que nos hagan pasar, ¿cómo dice? Gato por liebre. Y eso mismo también sucede, hermanos. Gracias, hermano. Se multiplicó. y eso mismo también sucede en nuestras iglesias, hermanos. No por venir a la iglesia somos hijos genuinos del Señor. ¿Sí? El Espíritu Santo, cuando nosotros lo recibimos en nuestra vida a Cristo como nuestro Salvador, Él entra a nuestra vida, mora en nosotros, nos sella, y allí somos hijos genuinos del Señor. Pero la Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará. ¿Sí? Entonces hay que examinarnos. Y lo que quiero llevar yo, al menos en estos puntos, es que nos examinemos. ¿Sí? Debemos preguntarnos, verdaderamente, ¿soy un verdadero hijo de Dios o soy un creyente falso? ¿Verdaderamente he nacido de Dios? Y hermano, si no estás seguro, puedes tomar la decisión ahora leyendo solamente estos 4 versículos que estábamos exponiendo aquí. El otro día veíamos con los jóvenes cuando algunas personas se les preguntaban, no, sí, yo soy salvo, voy a estar con Dios, yo soy una buena persona. Bueno, veamos si sos una buena persona. ¿Sí? ¿Alguna vez has mentido? Sí. Bueno, ¿qué es lo que eres? Un mentiroso. La Biblia dice en uno de sus mandamientos de que los mentirosos no pueden entrar. ¿Sí? No mentirás. ¿Sí? ¿Alguna vez has robado? Aunque sea una cosita pequeña, ¿has tomado algo que no era tuyo? Por pequeño que sea, quizás sí. ¿Sí? La Biblia dice que no robarás. ¿Alguna vez has mirado a alguna mujer o algún hombre con codicia? ¿Sí? No levanten la mano, por favor. Pero estoy seguro que varios lo han hecho. Eso nos aparta totalmente de estar en comunión con Dios. Por lo tanto, si Dios nos llama hoy delante de su presencia y nos juzga por lo que hemos hecho, todos estaríamos perdidos y iríamos, ¿sí?, fuera de su presencia, estaríamos en el infierno. Pero por medio de su gracia, de su misericordia, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y Él cubrió nuestros pecados con su sangre. Ahora, lo que tienes que hacer es agarrar es como cuando uno va en un avión, ¿no? Y te dicen, bueno, aquí está el paracaídas. ¿Te lo pones o no? La decisión es tuya. Pero si confiesas de que eres pecador y que necesitas a Cristo en tu corazón, ¿sí?, Él dice que entra en ti, mora en ti y pasas de muerte a vida. Y allí comienza una nueva vida. Entonces, si no estás seguro,
te animo a que pienses y a que puedas tomar esta decisión por Cristo. Porque aquí yo quizás los miro y conozco a todos, pero solamente tú sabes si realmente eres un hijo verdadero delante del Señor. Entonces les invito a que meditemos en esto y a que pensemos en esto. ¿Sí? Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Piensa en esto un segundo. ¿Eres realmente un hijo de Dios? Y si eres realmente un hijo de Dios, ¿sí? Vive como un hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios. Como último punto, esta vida se comparte. Primera de Juan 1, 3 y 4 dice, lo que hemos visto y oído, ¿qué dice? Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, ¿sí? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera de Juan 1:3 nos está hablando claramente sobre esto. Debemos compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hermanos, testificar no es pelear con otra persona, no es disputar. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, un ciego vino y se presentó delante de los otros y empezaron a leer, y él lo único que dijo, miren, lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Yo antes era un vil pecador y ahora soy un pecador arrepentido que busca agradar a Dios constantemente. Hermanos, no solamente nuestras palabras tienen que hablar, sino que nuestros hechos también tienen que hablar. Es algo que va tomado de la mano. Pero debemos vivir, si recién pasamos el sedazo de lo que vimos anteriormente y somos realmente hijos de Dios, genuinos hijos de Dios, tenemos que vivir y mostrarnos como genuinos hijos de Dios. Y testificar significa compartir con otros nuestras experiencias en Cristo, tanto por medio de la vida que vivimos como de las palabras que decimos. Y fíjense de que Juan tenía 5 propósitos rápidos para compartir. Lo primero es para que tengamos comunión, ¿sí? Comunión simplemente significa tener en común. Tener en común. ¿Ya? Hermanos, tenemos en común a nuestro Salvador. La comunión con Cristo, ¿sí? Y fíjense de que al confiar en Cristo nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 nos dice esto. Y el término que se traduce como participantes en la epístola de Pedro proviene de la misma raíz griega que la palabra traducida comunión. O sea, la vida que es verdadera ayuda a resolver el problema básico de todas las personas, que es la soledad. Primero porque tenemos comunión con el Padre, ¿sí? Y segundo porque tenemos comunión unos con otros. ¿Me explico? ¿Sí? Y el Señor dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. O solamente los días que estamos bien. Todos los días. ¿Sí? Entonces, para ir avanzando un poco más rápido, pero no dejemos esto de lado para que tengamos comunión con el Padre y los unos a los otros. ¿Ok? Segundo, para que tengamos gozo. El versículo 4 dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo, hermanos, es un subproducto que viene como resultado de nuestra comunión con Dios. ¿Sí? O sea, viene como resultado de que yo tenga, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando estás bien con una persona, te sientes contento cuando estás con esa persona. Pero cuando hay algo que no está bien entre las dos personas, ¿sí? Tú ya te sientes incómodo, no estás bien, o directamente prefieres no estar con la persona. Ahora, el Señor siempre quiere estar con nosotros, controlando también nuestras vidas, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Pero Satanás se preocupa permanentemente de robarnos el gozo que viene de Cristo. ¿Sí? Ahora, como esté nuestra comunión con Dios, es como va a estar nuestro gozo también. El Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y si hay plenitud de gozo en la presencia de Dios, ¿por qué yo no busco estar en la presencia de Él todos los días? Juan 16:22 dice, nadie os quitará vuestro gozo. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Para que tengamos gozo. Lo tercero es para que no pequemos.
En el 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Cristo no solo murió por nuestros pecados para llevar la pena de nuestros pecados, sino que resucitó de los muertos para interceder por nosotros ante el trono de Dios. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Por ejemplo, había una mujer de que no quería ser creyente, porque tenía miedo de volver a pecar después de ser creyente, ¿sí? Y el pastor le dijo, bueno, estoy seguro de que usted va a pecar, porque eso, ella se lo decía a un pastor. Y el pastor le dijo, bueno, la verdad es que estoy seguro de que usted va a volver a pecar. Pero Dios dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y la verdad no está en vosotros, según lo que dice aquí el versículo 8. Ahora, no debemos hacer el pecado una práctica, hermanos. Y a medida que andemos en comunión con Dios, con Cristo, y en obediencia, Él nos dará la capacidad para resistir y tener victoria sobre la tentación. ¿Sí? Eso es lo que el pastor le contestaba directamente con la Biblia y es lo que nos está también hablando a nosotros la palabra de Dios. Para que no seamos engañados, según el versículo 26 de capítulo 2, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Sí? Leímos hace rato varios versículos que hablaban con respecto al anticristo. Y en esta generación ya no hay absolutos. ¿Se han dado cuenta? De que todo lo que el mundo quiere hacer es relativo. Sin embargo, aquí vemos de que aparece también la palabra anticristo. Y esto es un prefijo donde el prefijo anti tiene dos significados. En lugar de, ¿sí? Y en contra de. Y eso es lo que hace el anticristo. Quieren poner un Cristo sustituto, una salvación sustituta y una Biblia sustituta. Y lo podemos buscar, pero Cristo sabemos de qué es la verdad, hermanos. ¿Sí? Cristo sabemos lo que es la verdad. Juan 14:6 lo dice, pero Satanás es el padre de la mentira. Ahora, ¿cómo podemos los creyentes detectar las mentiras de Satanás? El Espíritu Santo que mora en nosotros y que hace referencia aquí como la unción que en vosotros recibisteis de Él en el versículo 27 del capítulo 2. Es la respuesta de Cristo para nuestra necesidad de discernimiento. Cristo, quien mora en nosotros, nos va a indicar qué es verdad y qué es lo que no lo es. ¿Sí? Para que sepamos que somos salvos, capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador y comenzamos a ser guiados y controlados por Él? ¿Sí? Una mente renovada es la que tenemos por el Espíritu Santo, que sabe qué es la verdad y qué es lo que no es. Un corazón controlado por el Espíritu siente amor. Y una voluntad controlada por el Espíritu nos induce a la obediencia. Así un creyente que es genuino en Cristo, ¿sí? Va a experimentar y a vivir todo esto. Ahora, ya para ir terminando, hermanos, la invitación que el Señor nos hace es, vengan y disfruten la comunión conmigo y los unos con los otros. Vengan y compartan la vida que es genuina. Que cuando pasemos por el detector, ¿sí? No seamos que aparenta mucho pero no vale nada. Seamos genuinos en Cristo. Seamos esos hijos que el Señor permanentemente anhela y busca. ¿Sí? Que si el Señor viene hoy, todos nos vayamos con Él. Y no quede ninguno aquí. Ninguno. ¿Sí? Eso es algo personal entre tú y Dios. Si no estás seguro de que eres un hijo verdadero del Señor, piensa, habla con Él, acércate quizás al pastor, a alguno de los líderes y conversa
para que puedas estar completamente seguro de que eres un hijo de Dios. ¿Sí? El Señor es el único que sabe eso y que tú sabes si lo has aceptado a Él como Salvador o no.